Hola, soy el arquitecto Luis Armando Licuán, trujillano de nacimiento. No se dejen confundir por el apellido. Estudié mi carrera en la Universidad Nacional de Ingeniería. Ingresé ahí el año 1969, egresé el año 1974 y el año 1975 obtuve mi título. Les voy a hablar sobre el óvalo papal, el hoy llamado óvalo papal, que en realidad no es un óvalo geométricamente hablando, sino es una rotonda, ¿no? Un círculo. Bien, el tema empieza cuando, por los años 85, Juan Pablo decide venir a muchas ciudades del mundo y dentro de ellas, felizmente, fuimos favorecidos en Trujillo. Nuevamente el peregrino del Evangelio tuvo que tomar un avión para dirigirse a otras de las escalas de su viaje apostólico, Trujillo. Para ese entonces, el alcalde provincial era el doctor Luis Santamaría, que fue quien condujo las acciones iniciales para este evento. En ese sentido, se hizo como construcciones un arco a la altura de la iglesia de Mansiche, que hoy por hoy ya no existe porque cuando se ha hecho la ampliación de la vía a 2 canales, el arco ya no podía seguir estando. Y dadas las características que en ese momento tenía el terreno, las inmediaciones, el contexto del óvalo papal, así lo vamos a seguir llamando porque así se le conoce, es que las construcciones que ahora ocupa Metro, o sea, a ambos lados de la avenida, no estaban ocupados por edificaciones. Entonces, para recibir una gran cantidad de gente que probablemente se esperaba iban a venir para escuchar al Papa Juan Pablo, se consideró, o las autoridades consideraron, que ese era el lugar ideal, ¿no? Una zona no tan alejada, cercana, en la Avenida América, con una zona bastante extensa desocupada donde podríamos estar todas las personas que queríamos escuchar al Papa Juan Pablo, que no solamente eran de Trujillo, ¿no?, sino también de la región. Entonces, a ese efecto, en ese momento, el doctor Santamaría tenía dentro de su equipo a la arquitecta Adelisa Valeta. Ella se encargó de hacer la primera obra en este óvalo, que consistió en una especie de reestructuración o revitalización de lo que podría ser una huaca. Entonces hizo una serie de plataformas, me parece que fueron 3, una más grande, otra más pequeña y otra mucho más pequeña, en adobe, simulando una huaca en forma de escalera. Allí fue donde el Juan Pablo, ¿no?, San Juan Pablo, dio su misa y su homilía, y nosotros escuchamos estas palabras. Para mí el óvalo papal es parte de mi vida, ¿no? Yo tengo 31 años y esto yo lo recuerdo desde niño y siempre ha sido un remate natural de la perspectiva desde que yo venía por la avenida Juan Pablo, ¿no? O ya empecé a ir a la universidad o venía al colegio por la avenida América. Y lo que lo vuelve especial, ahora que ya soy profesional y me dedico pues a la arquitectura, es que es quizás ahora, en la actualidad, el único espacio donde realmente la perspectiva de la ciudad tiene un fondo, tiene un espacio donde centrar su atención, ¿no? Que es lo que pasaba, por ejemplo, en el óvalo Grau, hace muchos años, ¿no? Antes que hagan el tema de bypass, teníamos como una especie de obelisco, un pedestal donde estaba Miguel Grau de bronce, ¿no? Y desde todos los puntos que confluían en el óvalo se podía ver una imagen central, un punto focal, ¿no? Y eso es una herencia republicana de las plazas de París, de Europa, que
marca en cierta forma el inicio, ¿no?, de este tipo de espacios públicos en Perú. Antes no teníamos la costumbre de hacer rotondas, ¿no? Y esto ha nacido a raíz de la necesidad de nosotros como sociedad de rememorar un poco las circunstancias históricas que vamos viviendo, ¿no? En el caso del monumento que tengo atrás, pues se hizo para conmemorar la visita del Papa Juan Pablo II, en un momento en el que toda la ciudad estaba en proceso de consolidación de San Andrés hacia el centro, ¿no? Pero toda esta zona nueva que tenemos por delante en realidad era pues un espacio vacío, ¿no? Hasta por muchos años este supermercado que tenemos al lado era un pampón. Entonces, su importancia radicaba en que era un espacio abierto donde se podía oficiar una misa. Y Perú, pues siendo un país de arraigada tradición católica, decidió destinar fondos, ¿no?, a través del Consejo de Trujillo para un monumento que conmemorara la visita del Papa. Si nosotros lo comparamos con la visita del Papa Francisco, donde se ha erigido un obelisco de proporciones más modestas, nos damos cuenta ya de la mentalidad como sociedad, ¿no? Y quizás si tú preguntas aquí y allá, oye, ¿qué opinas del carácter del monumento que tenemos al centro? Pues muchos no van a entender por qué hay una cruz, ¿no? Si a día de hoy Perú es un estado laico. Pero la importancia que tiene como espacio público no deja de ser importante, porque estamos en una zona ahora, a día de hoy, céntrica, ¿no? Tenemos perspectiva, tenemos apertura para distintas vías. Entonces, siento que la vida que puede tener este espacio es mucho mayor, pero a través de actividades que nos concentren, por ejemplo, a través de maratones, ¿no? Y que este sea un punto de partida, un punto de llegada, ¿no? Carreras de ciclismo, que ya han habido ciertos intentos, sí lo he visto, pero siento que la importancia de este espacio radica en eso, ¿no? Luego de ese evento, y estamos hablando de los 85, llegamos a la época de los 90. Para ese entonces, y dado las características del lugar, había temas de inseguridad y temas también de que los jóvenes de Trujillo iban a esa zona y se distraían, llamémosle así, y dejaban la zona pues bastante deteriorada. Armaban algunos escándalos, llamémosle así, alguna bulla, y por lo tanto era una necesidad tratar de eliminar esa situación. Es entonces que ya el alcalde provincial en ese momento, el ingeniero José Murgia, decide hacer algo, ¿no? Y ese hacer algo era una cruz. Entonces, en ese momento éramos pocos arquitectos, y de alguna manera nos conocíamos con el ingeniero Murgia, y acude a mi estudio para pedirme algunos consejos y eventualmente darme el encargo, ¿no? Bien, entonces asumo esa responsabilidad y empiezo a pensar en cómo hacer la cruz, ¿no? Entonces lo primero que, entre mis primeras preocupaciones que estaban, era que sea una cruz suficientemente grande como para que se viera. Yo quería que se notara ya desde Albrecht, ¿no? De donde empieza la ciudad universitaria, ya la cruz apareciera, ¿no? Y igual pues de América y desde lo que en ese momento era viniéndose de Buenos Aires. Por lo tanto, más o menos hice un estudio y resultó pues que la cantidad, el tamaño era bastante alto. Además, por ser bastante alto y para que tenga esas dimensiones, una simple columna con una villita no iban a ser adecuadas. También se planteó el tema del mantenimiento, no cómo hacer para que en algún momento este monumento, esta cruz, pudiera ser mantenida, y también qué iba a pasar en la noche. Tenía que verse. Entonces, como cualquier diseñador, empiezo a pensarlo y llego a la conclusión de que tenía que ser
primero de concreto expuesto, porque ese es un material que no necesita eventualmente mantenimiento, y que tendría que ser hueca para proveer de una iluminación interna, ¿no? Es decir, que se pudieran cambiar la iluminación, los fluorescentes, que en ese momento pensé fluorescentes o algo por el estilo, tendría que poderse cambiar muy fácilmente. Entonces, la mejor solución era hacer una cruz hueca de determinado tamaño, pero resulta que pues ese tamaño resultaba ser bastante grotesca, llamémosle así, si no le hacíamos algún detalle. Y este detalle consistió en hacerle una cruz más delgadita en el centro, ¿no? O sea, si ustedes observan la cruz, hay una cruz muy delgada, pero que está inserta dentro de lo que es el cuerpo más grueso, ¿no? Y hay algunas zonas que diferencian, digamos, esta cruz más fina de este cuerpo más grueso donde se puede entrar, ¿no? Es decir, se puede entrar, de hecho, se ha entrado por una pequeña entrada que hay en la parte superior de la cruz, pero también se podía entrar por una puerta que actualmente casi no se abre, que está en la parte posterior. Entonces, debajo de la cruz, eso es hueco, es una habitación. Ahora, ¿qué más? Como el color del Papa era el color amarillo, la idea era que la cruz a su vez resaltara, no solo porque era un poquito más delgada y sobresalía del cuerpo central, sino que la diferencia entre esa cruz y el cuerpo central se iba a pintar de amarillo. De hecho, se pintó de amarillo en una primera ocasión. Entonces, eso resaltaba más aún la esbeltez de la cruz, ¿no? O sea, lo que yo deseaba era una cruz esbelta, diferenciada en las mañanas por esta diferencia de color, del color amarillo, frente al concreto expuesto, y por la parte de adentro, con esa especie de pequeña ventanita que recorre la cruz de arriba abajo y de costado derecho a costado izquierdo. ¿Y cómo iba a iluminarla? A través de una iluminación interior. Es como un edificio que si yo prendo las luces de mis habitaciones, se ve desde afuera. Entonces esta pequeña luz correspondía a lo que se iba a iluminar por adentro, que eran unos fluorescentes a su vez de color amarillo, ¿no? Arquitecto, Sí. cuando pasas por el óvalo papal, ¿te gusta cómo se ve? Bueno, hace poco que he pasado y que ya te veo finalmente un elemento principal que era la iluminación nocturna, sí digo, bueno, al fin se ve como se imaginó. Ahora, cómo la población lo percibe es otro elemento que en algún momento yo quisiera saber, ¿no? O sea, 3, 2, 1. Con respecto al óvalo papal, me parece que está muy bien cuidado, tiene una buena infraestructura, se ha pintado hace poco, hace unos meses, porque estaba descuidado, tenía algunos rayones. Con respecto al jardín y a las plantas, me parece que está muy bien, tiene un buen aspecto. ¿Cambiarías en algo o no? No, la verdad que me parece que está muy bien, así como está. ¿Sabes por qué tiene esa cruz? No, la verdad es que no desconozco la historia total del óvalo papal. Gracias. Ok. 1. Ya, mira, para mí el óvalo lo veo muy hay muchas cosas por mejorar, ¿no? El óvalo, por ejemplo, me gustaría que lo hagan algo más moderno, ¿no? Más llamativo, ¿no? Entonces, pues ya estamos 2024, como alguien dijo, es siglo XXI, más moderno, ¿no? O sea, una simple cruz creo que no atrae mucho al turismo, no atrae mucho, no llama la atención, digamos así, en sencillas palabras, ¿no? Y eso, ¿no? No sé, de repente ver alguna estructura más moderna y poderlo reemplazar, ¿no? ¿Cómo cuál? No sé, podemos mirar como Dubái, ¿no? Cosas así, cosas arquitectónicas mucho más bonitas, ¿no? El mundo moderno, arquitectura moderna, ¿no? O sea, por ahí, bueno, ¿no? Y eso nomás.
Gracias, señor. Ya, gracias. Muy amable, que tenga buen día. Dos, uno. ¿Le parece un bonito espacio el óvalo papal? Sí, esto siempre vienen varias personas de diferentes lugares y esto es un espacio que inclusive he podido ver que en donde está el centro del óvalo papal también vienen de otros clubs deportivos también a avivar sus arengas y esto veo que es un buen espacio. Y económicamente hablando, Económicamente también nos da facilidades a los emprendedores para poder poder demostrar nuestros productos a las personas que circulan tanto en el día como en la noche por esta área. genial. Gracias, señor. Ya. Más allá del origen, ¿no? Religioso que ha tenido el espacio a las finales, tenemos que aprovechar que Trujillo, como muchas ciudades del Perú, incluso Lima por partes, es una ciudad que carece de espacios públicos de calidad, ¿no? Y a las finales la calidad del uso, la calidad del espacio se la termina dando la misma población. Entonces, yo creo que es momento de que los colectivos pues se pongan pilas, ¿no? De distintos rubros y hagan de este espacio un buen punto de partido de final, de reunión, de congregación, ¿no? Y yo sé que así como vemos lo que nos rodea, pues lo que va a pasar evidentemente es que San Andrés, con el ritmo que viene trayendo, siga construyendo edificios al borde del óvalo, que toda la Juan Pablo que se abre hasta Buenos Aires, pues también, ¿no? Siga creciendo, siga densificándose. Quizás los usos que vemos ahora de aquí a 20 años sean otros, ¿no? Más comerciales, quizás más corporativos o quizás residenciales en altura. Pero algo que no se va a mover y que se va a mantener inalterable es esta superficie circular donde estamos ahora, ¿no? Y sobre todo este monumento. Pero además había pues el problema de la seguridad, ¿no? Ese era el gran problema. Entonces, y el otro punto que se consideró era de que no bastaba la cruz, sino que la cruz había que darle vida. Entonces, ¿qué se hizo? ¿O qué se planteó? Se planteó un enrejado alrededor de la rotonda, a todo su alrededor, y una puerta un poco mayor en el centro. Además, ingresando, si ustedes observan, hay un caminito alrededor. Y ese caminito está matizado, cada cierta distancia hay una banquita de concreto. La idea era pues que no fuera, que lo que allí se construyera no pudiera ser deteriorado, ¿no?
como vemos a veces cuando se colocan bancas de madera, de fierro, la madera se las tiran, el fierro, en fin, por el valor que tienen a veces el recuperar la madera o el mismo fierro. Pero concreto, ¿qué van a hacer con el concreto? Si lo sacan, lo van a sacar en pedacitos, ¿no? Entonces se pensó en hacer un recorrido alrededor de la rotonda que culminaba en la parte posterior con una especie de vitrina donde se iban a exponer la ropa, la Biblia y una serie de elementos que utilizó el Papa cuando estuvo acá y que estaban en poder de las obispadas. Entonces la idea era que entren, aparte de visitar la cruz en lo alto y hacer todos los actos o ceremonias que correspondieran, pudieran iniciar un recorrido alrededor de. Inclusive se pensó que en algún momento en cada una de estas bancas de enfrente podía estar una estación de las estaciones que se suele recorrer en las iglesias, ¿no? Y que terminara con ver lo que el Papa Juan Pablo había usado. Esa era la idea original. Como digo, ustedes verán que esa idea original no se respetó. Bien, entonces, y además la cruz iba a ser iluminada por esta iluminación interior que evitaba que se roben las luminarias y que además permitiría en cualquier momento entrar y hacerle mantenimiento, ¿no? Se malogra un fluorescente, entramos, cambio el fluorescente y se acabó. Y no hay que armar un andamio ni nada por el estilo. Esa era la idea, y además que se notara desde lejos. Bien, entonces, eso fue la idea original. Inicialmente se pensó ponerlo en el centro, pero después, conversando con el mismo ingeniero, se decidió ponerla donde inicialmente estuvo esta huaca, ¿no? Este primer elemento que fue la huaca. Y ahí sí hay una situación que yo hasta ahora no me explico, ¿no? Se me vino la idea del cáliz. Si ustedes ven desde arriba la cruz, es un cáliz. Entonces, el cáliz y la cruz son los elementos del Corpus Christi, ¿no? Todo esto. A veces no lo puedo explicar cómo se me vino. A todos los arquitectos se me vienen las ideas, pero ¿por qué se me vino esa idea? Pongo mis ojos hacia arriba y digo. Y además de eso, o sea, toda la reja tenía los elementos del cáliz repetidos, como para enfatizar, o sea, no era necesario que tuvieran un dron, que en esa época no había, ni que pasaran en el avión, en un avión para poder ver el cáliz, ¿no? Claro, sí va a ver en algunas fotos, pero quería repetir la idea del cáliz también a nivel de observador. Entonces repetí el motivo del cáliz en esa reja que circundaba, y en la misma puerta era un cáliz gigantesco, porque la puerta de entrada era más grande. Entonces se iba a entrar, se iba a hacer el recorrido, se iba a llegar atrás, se iba a ver la reliquia del Papa, se iba a seguir el recorrido, y ahí terminaba todo el tema del diseño. En cada banca iba a haber algún motivo, ¿no? Por eso, si ustedes ven la banca, como que tiene algo parecido a las bancas que se usan en Semana Santa, pero en concreto y muy estilizado, ¿no? Tampoco quería una banca muy tosca. Yo ya había tenido previamente algunas experiencias en hacer bancas en la Alameda Húsares, no la actual, sino la primera, y que alguna parte se conservan en la avenida Fátima, ¿no? Cuyo objetivo era justamente, se hacían de concreto y se manejaba el concreto en su color natural y el ocre rojo para darle cierta variedad. Pero aún así, en esa primera experiencia, y también se me ocurrió, no me acuerdo haber visto antes en mi experiencia que se le ocurriera algo parecido,
al final lo vi tosco, ¿no? O sea, demasiado masivo ya. Entonces, en el caso de la cruz, del óvalo papal, hemos tratado de hacer una banquita mucho más estilizada, ¿no? Con ciertas curvitas. Eso es en cuanto a lo que era el concepto, el cáliz. Y además, si ustedes observan, las luminarias que están alrededor tienen también como una cruz y unos elementos. Los postes, o sea, también le diseñamos sus propios postes, no íbamos a poner un postezazo de concreto de esos de tipo calle, sino se diseñaron postes que repetían el tema de la cruz. La limonata del maracuyá, 2 soles el kilo, 2 soles 1 kilo de maracuyá. Plátano del molino, 6 por 1 sol. 6 platanazos, 1 sol. 6 por 1 sol el plátano del molino. Bueno que esté el maracuyá, señora, rico que esté el maracuyá, 2 soles el kilo. 2 soles el kilo de maracuyá. Mira, sobre las luces del óvalo yo opino que hay que indagar un poco más en el criterio de colocación, ¿no? De repente al funcionario o a la autoridad competente de turno, pues le parecía bonito que sea verde, ¿no? Pero nos gustaría saber también, me incluyo como profesional, ¿por qué el verde, no? La cruz estaba iluminada hasta hace unos años con un tono semicálido que se encargaba de resaltar la forma sin ser un poco, llamémosle, demasiado vivo, ¿no? En la forma que se ve, no tan estridente. Quizás volver a tonos un poco más cálidos que nos permitan admirar las líneas arquitectónicas del diseño sea lo indicado, ¿no? Porque a veces entrar en la batalla de los colores no nos va a tener a todos de acuerdo. Y la ciudad al final lo que necesita es un monumento agradable a la vista. Y yo creo que en los tonos cálidos y semicálidos está la universalidad de la buena iluminación. El pintado amarillo, la iluminación nocturna, pero en el proceso hubo una intervención del arzobispado. ¿En qué sentido? O sea, ya estaba la obra en construcción, ¿eh? O sea, ya la habían licitado. Me parece que lo ganó la empresa en ese momento muy prestigiosa de Trujillo, que era Ciesa. Y el arzobispo del momento hizo alguna observación sobre que no le parecía conveniente que las reliquias del Papa Juan Pablo estuvieran ahí a la vista, porque temía que se la robaran, ¿no? Esto pues en un contexto donde sabíamos había terrorismo, había inseguridad, no tanta como la ahora en el punto de vista, ¿no? Pero había el tema del terrorismo y en fin, pagos también pues podían por ahí, podían hacer su payasada, podían. Entonces hizo la observación de que no, él no iba a entregar eso. Entonces en el mismo proceso de la obra se consideró cambiar, cerrar la parte de lo que era una gran vitrina y poner esta jardinera que está abajo, ¿no? Y que da la vuelta, y esperando que de repente en la parte restante se pudiera colocar algo incrustado, ya que no pudiera ser robado, pero eso tampoco se logró hacer. Bien, entonces ese fue el proyecto original, los conceptos, el tema del cáliz que se repitió en la reja que ya la quitaron. No olvidemos que en esa época no solo era una práctica del gobierno municipal enrejar. Se enrejó la iglesia de Santo Domingo, la iglesia de San Francisco, San Agustín, etcétera, ¿no? Porque había siempre el mismo tema, ¿no? ¿Qué tal si ponen una bomba los terroristas? ¿No? Además, las ambulantes hacían un desorden en la ciudad y por lo tanto la única manera de evitarlos era poner una reja.
Y si a mí me preguntas, como arquitecto dentro de un estado laico, ¿no? Si debería, por ejemplo, hacerse un rediseño a nivel de tumbar todo y hacerlo desde cero, te diría que no. Porque más allá de las posturas religiosas, una sociedad vive de sus monumentos. Nuestro testimonio histórico es algo que nos forja y nos sigue preparando, ¿no? Miramos para lo que pasó ayer para poder actuar mañana. Entonces, yo creo que es un recordatorio de una época, es recordatorio de un momento que en Trujillo generó bastante movimiento. Trujillo en los 80 era una ciudad pues muy pequeña, ¿no? En comparación a lo que es hoy. Entonces, tenemos que convivir con eso, convivir con el pasado, ¿no? Yo a título personal, teniendo por ahí cierta noción sobre lo que es el paisajismo, sobre lo que es un poco el uso de la vegetación en la arquitectura, sería más de la idea de recurrir a las plantas que realmente oxigenan y no tanto a las ornamentales, ¿no? Como puedes ver acá estos parterres que tienen cúmulos de flores, que ya, la verdad, duran en la retina de un conductor el tiempo que le toma darle la vuelta al óvalo y nada más. Pero en la experiencia del usuario sería más utilitario, creo yo, que esto se maneje a nivel de macetones, a nivel de jardineras más densas y haciendo de este espacio una explanada un poco más amable, ¿no? Más generosa con el público. ¿Cómo fue la inauguración? Bueno, la inauguración, fue como toda organización. No tengo un detalle exacto, no me acuerdo. De hecho, no me invitaron formalmente a estar en la parte misma de la ceremonia, ¿no? Como autor del proyecto. Y eso me ha pasado muchas veces. Y lo vi más como espectador, ¿no? Sí, al final del evento me acerqué al ingeniero Murgia y lo saludé, me saludó, me felicitó y ahí quedó, pero la misma ceremonia en sí ya no me acuerdo si alguien vino, cómo fue, ¿no? Bien, y luego con el paso del tiempo los sucesivos alcaldías, inclusive creo dentro de la propia alcaldía del ingeniero Murgia, el tema de los fluorescentes no se mantuvo, ¿no? Es decir, no se implementó. He visto hace poquito, si no me equivoco, en esta última gestión de Mario Reina, ya he visto que le han puesto los fluorescentes. Al fin, ¿no? Le han puesto después de que no... más bien, a iniciativa de el grupo, no me acuerdo su nombre, de amantes, promotores de Trujillo, donde estaban, hicieron una pequeña iluminación poniendo en la intersección de las cruces unos reflectores, ¿no? Como que hacen el halo de la cruz, pero faltaba la cruz misma, o sea, sobre todo para la noche, ¿no? Para que a lo lejos se distinga la cruz. En el otro se veía solamente las luces, pero no se veía la cruz en sí, así finita como se la había, finita en el sentido de delgada, que inicialmente se había pensado. También el color amarillo, que era el típico del Papa, ¿no? Se cambió en un gobierno posterior para azul. Y actualmente la escalera está pintada de azul. Y bueno, ahora está un pedacito, pero en un momento la pintaron toda de azul. Y después también le quitaron la reja. No sé por qué le quitaron la reja, ¿no? Además la reja, otra función era evitar que la gente a veces atraviese el óvalo
como peatón, es decir, no se dé la vuelta alrededor de, no que se metan de frente y se vayan al otro, con el consiguiente peligro y problema que hay con el tráfico mismo y con sobre todo su integridad, ¿no? O sea, les puede pasar algo. Pero, ese eran por qué las rejas se pusieron. Pero después vinieron y quisieron hacer un gran meeting y todo esto, y terminaron las rejas, no sé dónde terminaron las rejas, y se quedó así, ¿no? No se llegó a implementar el tema de atrás, tampoco se llegó a implementar estos elementos que iban frente a cada banca, y bueno, actualmente ha recuperado algo de lo que inicialmente se consideró, y luego lo que antes se llamaba la Avenida Libertad, a la que está frente a la ciudad universitaria, se cambió por Juan Pablo II, ¿no? Que remata en el óvalo, la rotonda en el fondo, papal, ¿no? El óvalo papal. Me gustaría saber cómo le cae a la gente, ¿no? Porque al final, en el tema del diseño, son dos cosas, ¿no? O sea, es el diseñador y el usuario. El más importante es el usuario, porque es el que va a disfrutar del diseño. Lo otro no es que sea mi cruz, es la cruz de Trujillo, ¿no? Entonces lo que uno trata de interpretar bien las necesidades, los gustos, y hacer un balance entre lo que como arquitecto uno tiene para aportar y lo que al usuario, en este caso toda la población de Trujillo, le parece, ¿no? Algunos comentarios sí me han llegado de gente que sabe que yo diseñé eso, felicitándome, haciéndome algún comentario favorable, pero siempre les digo yo, "Oh, pero faltaba la iluminación y faltan terminar el recorrido y la reja la han quitado, nadie se da cuenta del cáliz, ¿no? Ahora que hay drones, bueno, ya más o menos pueden caer en cuenta que lo que hay ahí es un cáliz, ¿no? Y para terminar, quien hizo la instalación eléctrica también me comentó que cuando lo estaba haciendo sintió como algo y que lo llevó a hacer ciertas cosas de diseño, ¿no? Y que él nos explica cómo. Lo dejo ahí, ¿no? Que a los dos nos haya pasado algo parecido, pero no se puede decir nada definitivo sobre ese tema, pues ¿no? Es algo que nos queda como experiencia, lo cuento ahora, simplemente como un tema, pero no lo sé, pues, no lo sé, esa es la idea. Muchísimas gracias. No sé si por ahí me he excedido.